Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se reencontraron hoy con sus familias los 3 buzos rescatados en las últimas horas por un buque de la Armada Nacional luego de quedar a la deriva en aguas del Océano Pacífico en inmediaciones de la isla de Malpelo. Las labores de búsqueda continúan ahora para tratar de buscar a los otros 2 buzos, entre ellos a la única mujer del grupo que continúan desaparecidos. De los dramáticos testimonios que entregaron al llegar a tierra firme, de la polémica que persiste en torno a la fumigación aérea en el país y de la nueva arremetida del procurador contra el sí en el plebiscito para la paz, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Dramático testimonio de buzos rescatados en el Pacífico. Fiscal Martínez insiste en erradicación manual de cultivos ilícitos. El profesor Moncayo emprende nueva caminata. Va a Cartagena a la firma de la paz. Procurador demanda directiva que fija reglas para participación de funcionarios públicos en el plebiscito. Condenan al zar de la chatarra a 10 años de prisión. Consejo aprueba plan para esterilizar palomas en Bogotá. Estefan Medina y Wilmar Barrios, las novedades de Colombia para enfrentar a Brasil. Uruguay vence a esta hora a Paraguay. Hillary Clinton rechaza encuentro con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Aferrados a la vida, a sus sueños, fue como lograron sobrevivir durante 3 días a la deriva en aguas del Pacífico los buzos que hoy llegaron finalmente a Buenaventura en un buque de la Armada Nacional que los rescató en las últimas horas. Los 3 hombres relataron su odisea tras fundirse en un abrazo con sus familias. Momentos de incertidumbre y zozobra vivieron los 2 buzos que permanecieron por más de 48 horas a la deriva en alta mar antes que fueran encontrados y rescatados por las unidades de la Armada Nacional. La esperanza de encontrarse de nuevo con sus familias los mantuvo con vida. Según ellos, la odisea que les tocó atravesar fue realmente dura. Momentos supremamente duros, momentos de desesperanza, de frustración. Nos aferrábamos obviamente a nuestros pensamientos más queridos, a lo poco que sabíamos de supervivencia, que después nos dimos cuenta que era mucho. En el tiempo que duraron en alta mar, trabajaron en conjunto para mantener energía y así poder soportar las frías noches. Yo pertenezco pues al área de la salud y sé cómo funciona el cuerpo afortunadamente, entonces sabíamos cómo cuidar energías, cómo no deshidratarnos tan rápido, sobre todo cómo mantener la temperatura por la noche. Jorge Iván Morales, el otro buzo rescatado, siempre guardó las esperanzas de ser encontrado por las fuerzas militares. Lo primero que nosotros fue que oímos, realmente nosotros no vimos, oímos un motor, empezamos a buscar y vimos el avión pasar varias veces. Pensamos que no habían rutas comerciales y para nosotros fue la esperanza que era lo que nos estaban buscando. Dijo que una de las mayores preocupaciones llegaba al caer la noche, pues no sabía lo que podía pasar. Nuestra preocupación era mantener las energías. Yo siento que uno en ese momento, los primeros momentos son de mucha dificultad y lo que se viene después es esperar. Siento que ellos deben de estar esperando por el rescate. En el área general de Malpelo, las unidades de la Fuerza Naval del Pacífico, en conjunto con la Fuerza Aérea y otras entidades, continúan con las operaciones para hallar a Carlos Jiménez y Erika Vanessa Díaz, quienes continúan desaparecidos. En Estados Unidos, el fiscal general Néstor Humberto Martínez insistió hoy en que las fumigaciones aéreas se deben retomar y advirtió que la erradicación manual fracasó. El informe es de nuestro corresponsal en la ciudad de Washington, Jaime Moreno. El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la erradicación manual de cultivos ilícitos no funcionó y que llegó el momento de actuar para frenar la expansión del narcotráfico, principal combustible de la violencia en Colombia. La erradicación manual es un verdadero fracaso. Lo que se está erradicando en Colombia es sustancialmente menor. El fiscal Néstor Humberto aclara que no está proponiendo volver a las aspersiones aéreas con glifosato. Hay una molécula que ha venido trabajando la Policía Nacional que corresponde a una opción que no hace daño humano y que adicionalmente permitiría que sobre la base de su comercialización se pueda utilizar. El fiscal asegura que su posición respecto a los cultivos ilícitos se la hizo saber al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y que inclusive es un tema que viene trabajando desde hace varias semanas con los generales y el ministro de la Defensa.
Información desde Washington, Jaime Moreno, en CMI La Noticia. Por su parte, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, respaldó la eliminación de la fumigación aérea para la erradicación de cultivos ilícitos en el país. El titular de la cartera agropecuaria señaló que la fumigación aérea con glifosato afecta otros cultivos del sector, además deja los terrenos improductivos para nuevas cosechas. El funcionario afirmó que las políticas del agro apuntan a buscar nuevas hectáreas de tierra, por lo cual se requieren de predios aptos para su cultivo. Yo comparto la decisión del gobierno nacional en el que fue necesario suspender las fumigaciones de cultivos ilícitos por problemas relacionados con el tema de salud de los colombianos. El ministro de Agricultura afirmó que otros países vienen implementando la erradicación manual de forma eficiente. ¿Cómo lo hizo Perú? Perú lo hizo con sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y lo lograron. Para eso nos juntamos 7 ministerios a ofrecer una alternativa. Finalmente señaló que el gobierno trabaja en la materia a través del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y en el departamento del Cauca avanza el cronograma que permitirá la capacitación de los veedores que estarán verificando la concentración de las zonas en donde se hará la normalización de las FARC. Hoy se desarrolló en un lugar estratégico entre las ciudades de Piendamó y Popayán, en el norte del Cauca, el primer ejercicio del mecanismo de preparación para los monitores internacionales y las fuerzas militares, quienes estarán verificando que se cumplan los puntos para el evento de concentración de las zonas de normalización y pedagogía, donde estarán los guerrilleros de las FARC en los sitios acordados en La Habana. Nosotros nos vamos a movilizar a hacer política. Por su parte, los voceros internacionales dijeron que el proceso ya está en marcha. Se exige a todos los observadores de todos los países que envíen observadores seleccionados por su capacidad profesional. Las fuerzas militares colombianas también iniciaron su participación en este proceso por la paz. El conocimiento que deben tener tanto el acuerdo general como en particular el acuerdo de cese a fuego y utilidades bilaterales y definitivo. Finalmente, durante los ejercicios de hoy se efectuaron varias pruebas y las jornadas pedagógicas con los veedores y monitores internacionales y los miembros de la Cruz Roja Internacional. ¿Se acuerdan del profesor Gustavo Moncayo, quien marchó desde Pasto hacia Bogotá para pedir la liberación de su hijo Pablo Emilio, quien estaba secuestrado por la FARC? Pues ha iniciado una nueva caminata. Esta vez lo hará desde Bogotá hasta Cartagena, donde proyecta llegar antes del día 26 de septiembre, fecha en la que el gobierno y la FARC firmarán el fin del conflicto. Serán 1.050 kilómetros desde la Plaza de Bolívar de Bogotá hasta Cartagena, pasando por 6 departamentos y por lo menos 70 municipios, los que recorrerá el profesor Gustavo Moncayo, buscando más adeptos por el sí en el plebiscito. Para que los miles de personas miren que alguien que ha sufrido en carne propia lo que es la violencia, dispuesto a seguir caminando en aras de dejar un legado a las futuras generaciones, a las nuevas generaciones, lo que es la formación de una nueva infraestructura social. El recordado profesor, que en el pasado también recorrió el país buscando la liberación de su hijo Pablo Emilio, secuestrado por las FARC, ahora lo hará por otra causa. Esperamos estar presentes el día de la firma allá en Cartagena. Gustavo Moncayo espera que durante su recorrido se unan cientos de personas que respalden la firma de la paz con las FARC el próximo 26 de septiembre. El general en retiro Óscar Naranjo, quien es miembro del equipo negociador del gobierno, reveló que la fuerza pública tiene en marcha planes específicos para evitar que otros grupos ilegales intenten ocupar los espacios que dejen las FARC cuando éstas desaparezcan como un movimiento armado. El Estado es consciente del riesgo que representa el avance de grupos como las bandas criminales y el ELN hacia las zonas que dejarían las FARC. Poner fin al conflicto con las FARC realmente no soluciona las amenazas de otros actores criminales que están actuando en el territorio. Prender la luz de alarma para que no permitamos que se regenere el conflicto y la violencia en esos territorios. Las fuerzas militares y la policía ya recibieron órdenes de incrementar sus operaciones en esas regiones de mayor riesgo. Los espacios que dejen las FARC deben ser copados por la institucionalidad. El riesgo se concentra en zonas de narcotráfico de los departamentos de Nariño, Chocó y norte de Santander. De tanto, el procurador general Alejandro Ordóñez cuestionó la directiva que expidió el presidente Juan Manuel Santos para reglamentar la participación de funcionarios públicos de cara al plebiscito para la paz. Aseguró que autorizar recursos públicos para hacer campaña es un abuso de autoridad. El jefe del Ministerio Público hizo reparos a la directiva presidencial número 5 respecto de la participación de los servidores públicos en las campañas del plebiscito. Tal directiva constituye una descarada violación
al ordenamiento jurídico. Dijo que se han recibido múltiples quejas de alcaldes y gobernadores por presuntas presiones del gobierno. La utilización de los recursos del Estado de forma indebida demuestran que frente al plebiscito hay un fraude en marcha que me corresponde denunciar. Le dijo al presidente que está obligado a respetar la Constitución. El presidente no puede hacer lo que se le dé la gana. Y si lo hace, es porque ya no estamos en una democracia, sino en una dictadura. Finalmente dijo que demandó la directiva ante el Consejo de Estado. El registrador nacional Juan Carlos Galindo advirtió que los guerrilleros podrán votar en el plebiscito para la paz el próximo 2 de octubre, siempre y cuando tengan su documento de identidad, estén en el censo electoral y no tengan condenas penales. El registrador también dijo que en Cuba, por solicitud del gobierno, una comisión de la entidad está adelantando un proceso de cedulación a guerrilleros, pero aclara que esto no quiere decir que el hecho de identificarlos les dé el derecho inmediatamente al voto. Muchos de ellos pueden tener procesos penales y aquí hay que distinguir la inhabilitación para votar derivada de un proceso penal se produce por la sentencia condenatoria que inhabilite el derecho político de ejercer el voto. También explicó que los colombianos que viven fuera del país pueden votar ese 2 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde, hora local. Podrán votar todos aquellos ciudadanos que hayan figurado en los censos anteriores. ¿Dónde tendrán que hacerlo? En el sitio en que estaban inscritos para la última elección. Una jueza condenó a James Arias, conocido como el zar de la chatarra, a una pena de 10 años de prisión por desfalcar a la DIAN. Su compromiso será el de colaborar con la justicia. Una jueza avaló el preacuerdo entre James Arias, conocido como el zar de la chatarra, y la Fiscalía General, y en consecuencia lo condenó a 10 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito, contrabando y fraude procesal. Dicho preacuerdo también establece que Arias debe hacer la devolución de 273 bienes avaluados en más de 300.000 millones de pesos y que fueron adquiridos ilícitamente. También tendrá que colaborar con la justicia como testigo clave dentro de las investigaciones que se adelantan por el desfalco a la DIAN. La Fuerza Aérea anunció una investigación para determinar si hubo afectación de las comunidades indígenas después de un bombardeo contra la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. Preocupados se mostraron los líderes indígenas del departamento de Arauca por el bombardeo de la Fuerza Aérea en la vereda del Refugio en Fortuna, Arauca, ya que más de 200 nativos de la etnia Sibariza adelantaban en esta zona un retiro espiritual. Para un trabajo espiritual, para una reflexión espiritual, se necesita la mayor tranquilidad del mundo. Y al suceder aquel bombardeo, pues prácticamente es fragmentada y totalmente tienen que abandonar en contra de sus voluntades. Las cargas explosivas lanzadas dejaron grandes huecos sobre la tierra, al igual que daños a un puesto de salud y la escuela donde estudian los indígenas del sector. La Fuerza Aérea anunció que enviará una comisión de verificación al lugar para constatar la veracidad de las denuncias hechas por las autoridades locales y la misma comunidad. Según una encuesta realizada por Fenalco Bogotá, las pérdidas para los comerciantes del centro de la capital del país han aumentado en un 40% desde que se intervino el llamado Bronx. La presencia de habitantes de calle también disparó en un 76% la percepción de inseguridad en zonas comerciales del centro. La proliferación de habitantes de calle en localidades del centro de la ciudad tiene prácticamente arruinados a los comerciantes, según denunció Fenalco Bogotá. Vemos caída de las ventas, que supera en estos sectores el 40%. Muchos negocios pasan a ser inviables con esa situación económica. Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda son las localidades más afectadas. Además, según la encuesta, el 76% de los comerciantes considera que la inseguridad en sus zonas aumentó desde la intervención en el Bronx. Desafortunadamente han tenido que llegar hasta cerrar sus establecimientos porque es que ya vienen en ocasiones olas de vandalismo por parte de los habitantes de la calle y esto ha generado una sensación de inseguridad que ha obligado pues a los compradores, a los transeúntes a desplazarse a otros sectores de la ciudad. El gremio pidió a la alcaldía una atención especial para evitar actos de vandalismo y saqueo por parte de los habitantes de calle. Y seguimos en Bogotá. Por lo menos 100 motos eléctricas adquiridas durante la administración del exalcalde Gustavo Petro para el servicio de la policía se encuentran abandonadas, oxidadas y completamente inservibles en una bodega en el sur de la ciudad. En el Consejo advirtieron que esta situación podría derivar en un detrimento patrimonial superior a los 4.000 millones de pesos.
Este es el deplorable estado de 100 motocicletas eléctricas para la policía, compradas en 2012 por la administración Petro y que hoy se pudren en una estación del sur de Bogotá. Es un cementerio de motos, algo que costó más de 4.300 millones de pesos, cerca de 40 millones de pesos por moto, y hoy simplemente están allí abandonadas sin prestar ningún servicio. Los vehículos no prenden, están corroídos, se caen a pedazos e incluso se habla de algunas partes que fueron revendidas. Nada les funciona, ni el pito. Guayas. Pero el problema fue desde un principio, pues las cuestionadas motos ni siquiera podían subir las empinadas calles de barrios en Kennedy o Ciudad Bolívar. Yo creo que es lamentable, más cuando vemos que las especificaciones técnicas desde el principio no eran las adecuadas. La Fiscalía adelanta un proceso penal por la compra de estas motos sin licitación. Por representar un riesgo para la salud humana, la alcaldía de Bogotá va a suministrar alimentos con anticonceptivos a las palomas que habitan en la ciudad para controlar su reproducción y reducir la sobrepoblación de estas aves. Nicarbacina se llama el anticonceptivo que el distrito utilizará en algunos alimentos para controlar el desbordado número de palomas que nacen cada día en la ciudad. Métodos anticonceptivos que necesitan un control muy específico para que sean las palomas las que los consuman y no es un alimento que puede ser regado en cualquier parte porque no queremos la disminución de otro tipo de población de aves. Hoy en Bogotá hay 450.000 palomas que transmiten decenas de enfermedades a los humanos. Al control con alimentos también se sumará el de palomares especiales. En lugares donde se pueden hacer un control de la población cambiando los huevitos verdaderos por otros. Como pueden volar, entonces nos van a transmitir muchas más enfermedades. Enfermedades respiratorias y enfermedades digestivas. El plan para controlar a las palomas se hará en por lo menos 10 parques y plazas de la ciudad. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Guillermo Botero, advirtió que la imposición de nuevos impuestos para los licores van a provocar un aumento en los índices de contrabando y falsificación. La agremiación advierte que la ley de licores que está para último debate en el Congreso de la República puede generar en los consumidores el incentivo económico para acceder al mercado ilegal. En la actualidad el contrabando representa el 24% y con la aprobación del proyecto podría llegar al 40%. No solo el contrabando, sino también la falsificación y la adulteración, que son dos problemas gravísimos porque las rentas de los licores están destinadas en parte a la salud y en otra parte a la educación. Entonces tendrán que dedicar al Instituto de Ciegos una porción bastante importante. De acuerdo con Fenalco, esta actividad ilícita deja una pérdida a la industria colombiana de 1.391 millones de dólares y una pérdida fiscal de cerca de 423 millones de dólares. El precio del dólar por fin bajó, perdió 67 pesos. A continuación, indicadores económicos e información bursátil en CMI 7 PM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.887 pesos con 64 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.278 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 53 centavos. El azúcar se transó en 20,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 89 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,35% a 1.402 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial Banco Avevillas con una valorización de 5,63% a 6.000 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más cayó con una pérdida de 1,96% a 9.500 pesos. Ya estamos listos para CMI en línea con Paula Viloria. Hoy en CMI en línea les presentamos BravaJet Mopping Robot, la opción perfecta para dejar impecable el suelo de su hogar con tan solo presionar un botón. Este pequeño robot limpia los espacios con agua pulverizada y sin necesidad de detergentes. Lo hace siguiendo un patrón eficiente y sistemático. Gracias a su tamaño y forma, logra acceder a lugares difíciles de alcanzar. Además, recuerda los obstáculos en su camino y frena para limpiar suavemente alrededor. Para utilizarlo es necesario poner un paño de limpieza y pulsar el botón Clean. Con BravaJet, usted selecciona el modo de limpieza entre sus tres opciones: fregar el suelo, barrer el suelo en húmedo y barrer el suelo en seco. Este compacto robot mide 17 centímetros de largo, 17 de ancho y 8 de alto. Se puede utilizar en pisos de madera, cerámica y piedra y tiene un funcionamiento silencioso que no interrumpirá sus labores diarias. Actualmente se encuentra en el mercado por $199.
Feliz noche. Que tengamos la mejor, profe, con Ojalá. un triunfo de nuestra selección Colombia. Vamos, mi selección. Hasta aquí la noticia, Santi. A las 8:30 tenemos, en cualquier caso, más información internacional. A las 9:30, la edición central de CMI. Exacto. Si usted no quiere ver el partido, pues lo esperamos en CMI Internacional a las 8:30. Feliz noche. Chao.